Días, es un gozo estar de nuevo entre ustedes, de haber compartido los símbolos, aunque algunas caras son nuevas para mí, pero tenemos el mismo vínculo, que es el Espíritu Santo, tenemos la misma fe en nuestro Señor Jesucristo, y mi esposa y yo estamos contentos de volveros a ver y participar con ustedes. Así que vamos a pasar a la palabra de Dios y que el Señor bendiga esta iglesia, la siga creciendo y que la próxima vez que venga pues la vea aún más llena. Que el Señor bendiga esta congregación aquí en Vistalegre. Bien, tengo que confesar que con cierta vergüenza de que creo que en mis 30 años de púlpito creo que nunca he utilizado Ageo. Y creo que he extraído alguna enseñanza en las que me siento concernido y seguramente que algunos de ustedes también. Y bueno, pues vamos a pasar a qué es lo que nos dice la palabra de Dios en esta mañana y que disponga nuestros corazones para aprender, para gozarnos y seguir creciendo en el Señor Jesucristo. Bien, pues hacemos primero la lectura, que es del capítulo 1 de Ageo, pero a partir del versículo 2 y hasta el 11, y dice así: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerréis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Hasta aquí esta lectura de la palabra del Señor, que la bendiga en nuestros corazones. Bien, ¿dónde estamos? Suponemos que somos el pueblo de Dios, que hemos venido del otro lado del río. Es un eufemismo porque está bastante lejos, pero la frontera del Imperio de Babilonia pues mediaba el río por medio y los estados de un lado y los estados del otro. Bien, supongamos que hemos venido desde tan lejos y empezamos a edificar el templo. Y ahora mismo estamos paralizados 15 años. Desde el decreto de Ciro hasta Artajerjes, 3 monarcas, parados, 15 años. Por causa de un tal Reum, que es el gobernador de los persas, que estaba allí, que ve cómo prospera la obra del templo y manda una carta. Y le dicen: los del otro lado del río te saludan, oh rey. Mira, aquí hay un pueblo que ha levantado unos muros. Este pueblo ha sido rebelde, ha dominado los reinos de por aquí. Y no conviene que se fortalezca. Y están levantando su templo, centro neurálgico vital para ellos. Y mandan esa carta. Reum, el canciller de ahí, la manda a el rey Artajerjes. Y el rey Artajerjes le responde: he leído esa carta atentamente delante de mis consejeros. He pedido información y ciertamente es un pueblo temible, rebelde, y que no conviene que nos dé más problemas a nosotros
los reyes. Así que, de acuerdo, paralizar la obra. Entonces le llega esta carta a este canciller, Rehum, y con violencia y con poder detiene la obra, derriba a todos, los tira, y desde ahí pasan 15 años de todo esto. 15 años después, el templo está en ruinas, en edificación temprana, y 15 años de que el pueblo de Dios, que habían venido precisamente con la orden de reconstruir el templo, no está haciendo nada. Y es cuando es el momento en que Ageo, junto con Zacarías y junto con otros profetas, dicen lo que está pasando. Y primeramente hablan al corazón de los dos que mandaban en el pueblo de Jerusalén, que era el profeta, el sacerdote Josué, y Zorobabel, que fueron los primeros asentamientos que vinieron con Zorobabel, que es un descendiente del rey David y que además está en la genealogía de Cristo, este tal Zorobabel, hijo de Salatiel. Bien, pues desde que comenzaron a construir el templo, con el decreto de Ciro, pasaron un montón de complicaciones. Siempre el pueblo de la tierra por allí le estaba poniendo problemas, trabas, impedimentos, sobornos a los jefes de Israel para que no siguieran adelante. Y pasaron por Ciro, que dio la orden, después vino Asuero, el rey que aparece en el libro de Esther, de la reina Esther. Pasa también con Atarjerjes, que es el que recibe este escrito y dice no, paralizar la obra, y continuó hasta Darío, el rey último que menciona a Daniel, ese que le hicieron la trampa y para meter a Daniel en el foso, ese era el rey Darío. Bien, pues después de todas estas dificultades, parece que habían llegado a un tiempo de autocomplacencia por parte de, dice, mira, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros hemos venido con una misión, pero el rey ha dicho que paremos. Y el rey es el que daba los suministros, porque cuando vinieron con el decreto de Ciro, y vino también Esdras con su permiso, había un permiso especial para el guarda forestal del reino de Babilonia, que sería el Líbano, para cortar y talar los cedros necesarios que hiciesen falta para la construcción del templo, del palacio y de la misma casa de Esdras. Claro, los reyes tenían que decir entra en el bosque y ahora te lo prohibían. Nosotros no podemos ir en contra de eso. Y entonces pues dijeron, ha llegado el tiempo, no es tiempo ahora de edificar la casa, Dios ha hablado. Por lo que sea, no tenemos por qué estar. Y eso no es así. Dios le había dado un mandato. Pero claro, era muy fácil escudarse en decir, mira, yo no puedo ir en contra de la autoridad y bueno, pues no es el tiempo. Y como tenían circunstancias que parecían insalvables, pues así estuvieron 15 años. Hasta que llega esta profecía. Esto es un claro mensaje al pueblo de Dios que le sacaba los colores. Y en principio dice que va para los gobernantes, es decir, el hijo de Salatiel, Zorobabel y Josué. Y ciertamente estaban desobedeciendo el mandato, porque habían dificultades. Pero oye, Noé supongo que también tendría dificultades para construir el arca, pero tenía un mandato, lo hizo. Abraham le dijo salir de Ur de los Caldeos, irme al desierto cuando Ur tiene alcantarillado y agua potable, tenía distribución, era bastante avanzado según las ruinas que se han encontrado. No, tenía que seguir adelante, y eso no era una excusa. Y en esta situación es una represión en toda regla por la negligencia de las autoridades. Y en el pueblo, pues, también. Entonces, comenzamos con de los versículos del 2 al 4. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Habéis visto que dice dos veces el tiempo?
Es un poco una cacofonía, que se llama. Es decir, no necesariamente, pero visiblemente Dios está molesto. Y está diciendo, sois vosotros los que habéis dicho que no es tiempo. ¿Eh? Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. ¿Habéis visto que también hay otra cacofonía? Para vosotros, vosotros. Sois vosotros los que habéis determinado, ¿no? Vosotros estáis muy a gusto en vuestras casas labradas, artesonadas. Bien, pues en principio no es malo que tú tengas una casa, un techo. Es lo que Dios quiere para nosotros, que tengamos la familia, que tengamos un techo. Otra cosa es que tengamos un techo artesonado. ¿Sabéis lo que es un techo artesonado? Habéis visto a lo mejor en algunos conventos algo que tienen unas maderas y unos cuarterones labrados y, en fin, toda una obra de arte. Las casas artesonadas tenían unos techos que eran los de los ricos. Normalmente una construcción que todo había observado en las casas viejas, pues eran colañas, que son ni más ni menos que unos troncos pelados y no bien rectos, y cuando se ponían, si uno estaba más alto que otro, tenían que poner una maderita aquí para que después el resto de travesaños hicieran un techo más o menos, pero después barro, tejas, cañas, pero una casa con artesonado es después del tejado un señor techo, una señora viga, labrada, o sea, mucho tiempo y muy caro. Entonces le está recriminando eso, es decir, vosotros vivís en casas con techos artesonados, o sea, a todo lujo. ¿Y qué pasa con el templo? Vosotros teníais una misión. Así que es un lujo innecesario, no es una prioridad, es un capricho. No es lo que yo he querido para vosotros. Entonces, había una idea equivocada que el pueblo se había puesto como que no era el momento. ¿Y sabéis lo que dice el Señor? No dice mi pueblo. Si observáis, dice este pueblo. Este pueblo. ¿Sabéis que cuando algunas veces, a lo mejor no me pasa nada más que a mí, pero cuando uno de nuestros hijos hace algo que no nos gusta mucho, nos dirigimos a la mujer y decimos, es que tu hija o tu hijo, parece que nos distanciamos un poquito. Cuando el Señor no dice mi pueblo, sino este pueblo, ¿os acordáis otro pasaje que dice este pueblo de labios me honra? No dice mi pueblo, porque no lo consideraba mi pueblo. Estaba molesto por la decisión de haber paralizado durante 15 años sin haber ofrecido resistencia, lucha o otros medios para poder seguir continuando con la labor que tenían ellos. Entonces, este pueblo. Dejaron de lado esa responsabilidad, ese compromiso por el que habían venido y por el que hicieron tan largo viaje. Y también suponemos que, tampoco es fácil hacer una casa con un techo artesonado, también tendría sus dificultades, también tendría su tiempo, también tendría sus esfuerzos. Sin embargo, para eso sí había casas. Y muy contentos, porque el versículo 9 por el final dice que cada uno corre a su propia casa. Habían utilizado muros para levantar, para delimitar sus fincas, sus cosas, tal, pero el templo estaba ahí, abandonado. ¿Por qué desistieron tan fácilmente? Lo dice por la comodidad. ¡Ay, qué trampa! ¿No recuerda eso muchas cosas? Cada vez que queremos emprender nosotros también cosas de iglesia, tal, te ponen una leve dificultad. Y dicen, bueno, pues no es la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque me conviene a mi comodidad. Les convenía el decreto del rey porque así tengo más tiempo para mis casas y para mis cosas. Y sin embargo, le llega a hacer una pregunta muy directa e incómoda, porque les viene a decir, ¿cómo podían ellos habitar en casas artesonadas, en casas cómodas? Y me habéis dejado el templo así. Y eso les tocó porque le estaba sacando los colores. Le diría Zorobabel, Josué, vinisteis encomendados para eso. Mira en qué estáis, en qué situación. A la primera que sale, ya no hacéis nada. Es más, esto lo digo yo como una suposición, pero me supongo de dónde salieron las maderas para esos artesonados. ¿Os lo imagináis? De la madera
que el rey libró para hacer el templo. Si leemos el texto de Nehemías 2.8 o Esdras 3.7, dice que se le dio dinero para los canteros, los albañiles, para que fueran al Líbano y por barco trajeran hasta la ciudad de Jope, otro pueblo, y desde allí hasta Jerusalén. Es decir, que eso ya había empezado la obra del templo y allí estaban los cedros, aquella madera, y aquellos dijeron, está languideciendo esta madera, se va a estropear, vamos a utilizarla para nuestras casas. Utilizaron materiales santos para el templo y lo hicieron profanos para sus propias comodidades. Así que esa es la situación y aquí yo saco mi primera lección. Es decir, a veces quitarnos la venda y que el Señor y el Espíritu Santo nos despierte y nos toque por ser autoindulgentes con nosotros mismos y no seguir el llamado del Señor y no hacer las cosas que el Señor nos ha llamado a hacer, no cumplir lo que tenemos que hacer. Y el llamado a la reedificación del templo realmente era, Dios estaba pidiendo al pueblo un llamado a relacionarse con Él. Acordaos que no estamos en la época del Espíritu Santo, donde el apóstol Juan dice que Dios está con vosotros, pero estará en vosotros. Eso cuando el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo y ahora el templo somos nosotros. El templo de Dios, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por eso dice que aunque Dios estaba en vosotros, llegará el momento en que Dios está con vosotros, llegará el momento en que Dios está en vosotros. Claro, aquí la presencia prometida de Dios se encontraba en unos lugares, como en este caso el templo, el tabernáculo, y dice, allí estará mi presencia, y el que me quiera buscar, y allí estoy. De hecho, cuando David quería consultar, otros se metían en el templo, porque allí notaban la presencia de Dios. Claro, dejar un templo abandonado es dejar la presencia de Dios descuidada. Y eso era grave, tenía consecuencias. Realmente el Señor le está recriminando, me habéis abandonado a mí, como en tantas ocasiones, ¿no? Tenemos que, sacando ya lección para nosotros, tenemos que reedificar nuestro templo si está abandonado. Es decir, nuestro altar diario. No podemos ponerle dificultades, tropiezos, o que no ha llegado el momento, o que me ha surgido esto. No podemos descuidar. No podemos decir que aún no ha llegado el tiempo de reedificar mi templo. Soy joven, quiero una casa, quiero tener un coche, quiero familia, todas estas cosas son lícitas. Pero lo que no es lícito es el orden de prioridades. No es el orden de prioridades. Y tampoco aspirar a aquellas cosas que no son necesarias. El techo artesonado, para librarte del frío, te libraba el otro techo igual. Y no te contribuía para nada. Pero caemos en esas cosas. Somos humanos y estamos tentados. Y quien no quiere pasar de un Renault a un BMW. Oye, pues sí, mejor coche, mejor casa, mejor trabajo. Pero eso no te debe hacer que tú descuides el templo de Dios, tu templo. Por eso dice, aún no ha llegado el tiempo. Pero ¿quién marca los tiempos? ¿Por qué tú tienes que decidir esas cosas? Probablemente caigamos en la autocomplacencia y también digamos, bueno, es que no es el tiempo, ahora no toca. Ahora es cuando yo me tengo que esforzar por tener un futuro, o labrarme el futuro y tal. Y eso, el darle tiempo a Dios, no quita nada, sino que añade. Es un error que muchas veces cometemos. No podemos descuidar nuestro altar. ¿Cuántas veces a la mínima también desistimos y le ponemos excusas, como hacía este pueblo? Mirad, David quiso edificar el templo de Dios. Y le dijo Dios, no, tú eres un hombre de guerra. Entonces has derramado sangre y no quiero que seas tú, lo será tu hijo. ¿Qué más tengo que esperar? Dios me ha dicho que no, pues ya está, manos caídas. O
sea, yo tengo en mi corazón el templo. Fijaos si tenía el templo en su mente y en su corazón, que en los salmos están llenos de referencia al templo. Hoy nuestro hermano Dionisio leía en el Salmo 27, morar en tu casa y inquirir en tu templo. ¿Alguien ha pensado que no existía templo cuando David? Estaba el tabernáculo y estaba lejos de Jerusalén, estaba en Silo. No había templo, pero él paseaba en el templo. Amaba el templo. Prefiere un día en tus atrios, la columnata, que 1000 fuera de ellos. Amaba tanto al templo que quiso hacer un templo y Dios se lo prohibió. ¿Necesitáis algo más que la palabra de Dios para decir tú no lo vas a hacer? Pues ya decaigo. Pero yo tenía ese mandato de parte de Dios. ¿Creéis que se estuvo quieto? No. Dice, podemos leerlo en Crónicas 28, lo tengo aquí señalado para ir rápido, por amor al tiempo, pero si queréis conmigo, Crónicas 28. Primero o segundo de Crónicas. Primero de Crónicas, perdón. Leo unos cuantos versículos nada más, para que nos hagamos una idea de este hombre que se podía haber sentido desplazado de ese mandato. Pero dice, Primera de Crónicas 28, el capítulo 3, dice, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Vale, pasamos al 28:11, más adelante. Y David dijo a Salomón su hijo, y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico. O sea, se ha adelantado, sí que tengo cosas que hacer. A mí no me ha dicho Dios que no haga los planos o que no prepare los materiales. Me ha dicho que yo no construiré. Pero es que todo no consiste en levantar. Hay otros muchos trabajos alrededor de eso. Y dice, y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente. Es decir, la mesa de la proposición, el altar, todo eso David lo tenía planeado. Y para los atrios de la casa de Jehová, es decir, la columnata que hay antes de entrar, todas las cámaras de alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Y dio oro, tal. Si después nos vamos al 29:3, dice, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular de mi pecunio, oro, 3.000 talentos de oro de Ofir, y 7.000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. Y ahora mira lo que dice. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? ¿Quién quiere participar conmigo? No se quedó él solo. Y dice que los jefes de las casas paternas empezaron todos. E hizo lo más difícil. Los patrocinadores, él y otros tantos. Y es más, en otros textos paralelos dice que madera sin medida, piedra preciosa sin llevar cuenta, oro lo que hiciese falta. Cuando llegó Salomón a construir, dice que no se escuchó ni un martillo. Estaba todo preparado. Entonces, ¿habría alguien que tuviera más excusa que el propio rey David para no continuar la obra? Sin embargo, agradó a Dios y mucho eso que David hizo. Porque le dijo, David, tú eres un hombre de guerra, tú no me construirás el templo. Tú has querido construirme casa, pero no me la harás. Yo te haré casa a ti. De tu descendencia no te faltará nadie que se siente en el trono. Y estaba hablando del Mesías. De ti nacería el guiador. Es decir, yo te haré a ti casa perpetua, la casa de David. Y cuando Cristo vino, ¿a quién clama? Hijo de David. Esa es la descendencia. Le hizo una bendición muy especial. Le agradó a Dios esa disposición que tuvo David. Bien, cerramos paréntesis, seguimos. La segunda lección la saco de los versos del 5 al 7.
volvemos a nuestro texto de Ageo, capítulo 1, versículo 5, dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Esto me suena un poco a la economía de hoy. Por más que metemos, eso no crece, tantos gastos que hay. Pero no es lo que está diciendo. Aquí no dice que fuera por necesidad, sino porque no quedaban satisfechos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis, o sea, estáis comiendo, pero no os saciáis. No tenéis vuestro corazón alegre. Bebéis, pero no quedáis satisfechos. ¿Qué necesitáis para que vosotros estéis satisfechos? No es precisamente el pan, ni la comida, ni el vino, es otra cosa. Y te llama a una reflexión profunda. Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Creéis que estáis construyendo para vosotros? Eso se disipa, se va. No estáis construyendo bien, estáis poniendo otro fundamento que no es el que yo quiero que pongáis. Meditad bien sobre vuestros caminos. Y el versículo 7 lo vuelve a recordar. Así me ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. 2 veces, enfáticamente. Dice, cuidado con lo que estáis haciendo, porque elegir la comodidad en vez de elegir el seguir a nuestro Dios es una decisión equivocada y además trae consecuencias, que la veremos en los versículos siguientes. O sea, Dios te llama a la reflexión, te llama a que lo medites. ¿De qué sirve, diría el Señor Jesucristo en Mateo, de qué sirve a uno ganar el mundo entero si lo que pierde es la vida? Y sigue diciendo, ¿qué se puede dar a cambio de la vida? ¿Tú puedes comprar la salud? Es decir, ¿realmente eso es lo que te edifica? ¿Realmente eso es lo que tienes en tu mente, el que te dé gozo y alegría? Pues eso son falsas esperanzas. Acordaos de aquello también, un texto muy parecido que decía Santiago, en el capítulo 4, versículo 2, dice, codiciáis y no tenéis, ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Cuánta gente? Bueno, tengo todavía un tío que es millonario y yo lo escuchaba decir, qué gusto ser rico. O sea, aspiraba, él no se consideraba rico, quería más. El corazón no tiene mesura, no tiene altura. Si te crees que por llegar aquí se han acabado las expectativas, no lo hay. Algunos dicen, cuando me case o tenga mi casa seré feliz. Cuando apruebe las oposiciones, pues seré feliz. ¿Cuándo? No llegas. Es que cuando lo tienes, ¿dónde está aquella felicidad esperada? Yo pensaba que sería súper feliz y resulta que he aprobado las oposiciones, o que me he casado, o que tengo una casa y no soy. ¿Cuántos de los adinerados se han quitado la vida? Yo me acuerdo, mi padre lo ponía de ejemplo porque yo no la conocía, Marilyn Monroe, aquella actriz deseada por los hombres, que tenía fama, que tenía dinero, oye, ve, se quita la vida. Michael Jackson tenía todo y tenía que tomar antidepresivos. Si pensáis que llenando vuestra casa, llenando vuestras arcas, no, el Señor no da, esa es la felicidad. Alguien dijo que somos un envase, nacemos con un corazón vacío que solo Cristo puede llenar. Tratar de llenarlo de otras cosas no llevan. Y además, es que te lo vas a llevar. Mira, cuando murió Rockefeller, o sea, el millonario norteamericano, tanto, muchos de los... Salió el secretario de Rockefeller pues, a una rueda de prensa, decir que había muerto, tal, y había una prensa allí, inquisidora, preguntó, ¿y cuánto ha dejado? Él no contestó, siguió sus cosas, pero otro le pregunta a otra periodista, ¿sabe usted qué cantidad ha dejado ya? Le atosigaban tanto que con una media sonrisa le dijo a todos, dice, lo ha dejado todo. No se ha llevado nada, lo ha dejado todo. Es decir, no vale para nada. O es que cuando veis un cortejo funerario de todas estas personas millonarias,
¿Veis los camiones blindados detrás? No, no te llena. Hay un cántico, nosotros tenemos los himnarios viejos, está escrito por Santa Teresa de Jesús, siglo XVI. Esta mujer que siempre tenía a Jesús en mente, para mí una verdadera creyente, porque los redimidos en Cristo no están solamente en las iglesias protestantes, ni en una denominación, son los escogidos, los que han creído en él. Y esta mujer siempre hablaba del Señor Jesús. Y dice, con respecto a la vida espiritual y a la vida material, y es un cántico que nosotros tenemos en el libro de himnarios clásicos, dice, eleva el pensamiento. ¿Sabéis lo que sigue? Dice, eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe, a Jesucristo sigue, con pecho grande y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana, nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste que siempre dura, fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Ámala cual merece, bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva mantenga el alma, que quien cree y espera, todo lo alcanza. Del infierno acosado aunque me viere, burlará sus furores quien a Dios tiene. Véngale desamparos, cruces, desgracia, siendo Dios su tesoro, nada le falta. Y pues bienes del mundo y dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios basta. Esto lo dice una mujer fiel a nuestro Señor Jesucristo. Eleva el pensamiento, céntrate, ¿qué es lo que dice? Meditad bien sobre vuestros caminos. Al cielo sube, directamente a la presencia de nuestro Dios. Las cosas de aquí, dice, y vienes, y dice, porque todo esto pasa. Yo tengo lo que de verdad importa. Las consecuencias que vienen, que las menciona más abajo en el versículo 9, dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Y dice el motivo. Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Me habéis descuidado y os habéis ocupado en estas cosas. Si seguimos leyendo el 10 y el 11, dice, por eso, estas son las consecuencias, por eso se detuvo en los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Habéis visto esto? Sobre todo trabajo de manos. Es decir, no prospera lo que tú haces. No prospera. Entonces, y aquí no habla de insatisfacción como los dos versículos que hemos leído antes. Antes decía, coméis y no os saciáis, ¿vale? Eso es, pero no, aquí está hablando de que parece ser que probablemente el pueblo estaría pasando necesidades, porque había sequía, porque en los montes donde están los árboles y el ganado tampoco había ganado, dice sobre las bestias, sobre los hombres y sobre la productividad de los hombres, sobre todo trabajo de los hombres. Y es que a nadie se le pasó por la mente de todos los que estaban allí de que era porque habían descuidado las cosas de Dios. Supongo que alguno. Pero ¿a quién llamó y a quién dirigió la profecía esta Ageo? A dos personas, los responsables, al líder político y al líder religioso. Los dos eran culpables, porque no habían hecho lo necesario para que el pueblo de Dios siguiese en las cosas de Dios y no en sus propias casas. La tercera lección me la he dejado para el final, me he saltado el versículo 8 a propósito, porque yo creo que debo acabar con este versículo y da la clave. Obedecer a Dios trae bendiciones. El dar tiempo a Dios no quita nada a nuestra vida y sí produce mucha bendición. Dice, subid al monte y traed madera
y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Ahí quiero que estéis, en la casa de Jehová. Y dice, subir al monte. Probablemente al monte iban a talar los leños porque lo habían consumido todo en casa. Subir al monte y traer madera. ¿No tenían madera? ¿No hemos leído en Esdras y Nehemías que venían barcos de cedros? Ahora os toca a vosotros subir al monte. Subir a lo alto, bajar los materiales celestiales. No descuides tu casa celestial, no descuides tu mansión. Así utilices esos materiales, así será tu casa, tu mansión celestial. No dar a Dios, como decía el salmista, la honra debida a su nombre, no darle a Dios nuestro tiempo, devoción, lista de prioridades. No darle a Dios todo eso no trae consecuencias buenas, porque descuidamos el templo y hay ruinas. En las ruinas crecen raíces, a veces brotes amargos, raíces de amargura, y se deteriora todo, porque lo hemos descuidado. Hermanos, que tengamos en esta mañana una lección que es para todos, que no descuidemos a nuestro Dios, porque las cosas de este mundo nos van a atraer y mucho, y van a haber excusas para no seguir adelante con la obra de Dios. Mira, en el Levítico 25 menciona el año sabático. Fijaos si Dios quiere tener comunión con nosotros, que hace lo que ninguna sociedad en el mundo ha hecho. El 7º año no trabajas. Uy, aquí haríamos palmas todos. Los sindicatos, madre mía, florecerían si esto lo promovieran. El año sabático. ¿Sabéis lo que dijo Dios? El año sexto será excepcional. Producirá para que tú comas el año sexto, para que sigas comiendo el año 7º y para que te sobre para sementera para volver a producir al año siguiente. Pero yo te quiero en mis caminos. ¿Sabéis lo que hizo el pueblo de Dios? Robarle el año 7º, porque no creyeron esa palabra. No puedo dejar la tierra sin producir el 7º año. ¿Y sabéis esta desobediencia lo que trajo? La desolación de los 70 años que se fueron a Babilonia. ¿Sabéis lo que dice el profeta Jeremías? Allí estaréis 70 años por todos los sábados, todos los años sabáticos que le habéis robado en estos 500 años, para que la tierra tenga su reposo. Esa fue la consecuencia de que Babilonia se los llevara. Y el profeta Jeremías dijo, 70 años. 70 años. Los 490 años por cada año sabático que le habéis quitado a reposar la tierra. Os di un mandamiento glorioso y no lo habéis hecho. No caer otra vez en eso. Fijaos que la consecuencia de estar al otro lado del río y no tener nuestra nación ha sido por eso. Así que apliquémonos esto, elevemos el pensamiento, como he dicho, y que lo precioso de este pasaje es que la palabra de Dios finalmente tuvo su efecto y despertó las conciencias no solamente de los dos gobernantes, sino del pueblo. Eso lo dice más adelante el 1.14, dice, despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de José, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron, y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, hasta que la acabaron. Mirad, y esta vez, ¿sabéis lo que hicieron? Algo que tenían que haber hecho antes. Mirad, vuelven a empezar la obra porque se despierta el Espíritu de Dios a través de la profecía de Ageo y empieza. Claro, no faltaron los enemigos de la tierra. Vuelven a venir. Ahora ya no es otro hombre, ahora es otro Itai, otro canciller que había. Y viene diciendo, ¿con qué autoridad hacéis esto? ¿Y cuáles son los nombres de vuestros líderes que habéis autorizado esto? Lo voy a denunciar. Y aquellos dicen, vale, denúncialo, pero nosotros no vamos a parar hasta que el rey nos diga que paremos, pero nosotros vamos a seguir. Van. Ahora es el rey Darío el que está. Y el rey Darío dice,
no tengo memoria de lo que dijo el rey Ciro. Y los mismos judíos le mandan la carta y le dicen, sí, que miren en las memorias del rey Ciro. Y entonces le responden, hemos encontrado en la ciudad de Tuxa o algo así, las memorias del rey Ciro. Y efectivamente, dijo que no se os pusiese impedimento, que se diese toda la madera que hiciese falta. Y es más, yo dispongo que no molestéis a vuestros ciudadanos del otro lado del río, que os apartéis y que dejáis que el Dios de la tierra tenga su casa. Habían cambiado las circunstancias, Dios lo permitió. ¿Sabéis quién estaba con el rey Darío? Daniel. Seguramente él era, después del rey, el que mandaba. ¿Qué no haría eso? Y sin embargo la cosa funcionó. Podían haber hecho otros lo mismo. Podían estos también haber puesto otra vez la excusa. Pero la palabra de Ageo, la profecía de Ageo, tocó profundamente los corazones de los dirigentes y del pueblo. Os pongo una experiencia personal. Hace 50 años, la iglesia de Archena se reunía en una casa, 7 familias, 7 sueldos y unas cuantas viudas. Una viuda dejó su casa, su herencia, para un solar. Se ponen a hacer proyectos y empiezan las dificultades. Ellos querían hacer un bajo, simple. La primera dificultad es que en esa calle, en esa avenida, no se puede edificar menos de 12 metros. Vale, bueno, hacemos 12 metros, no tenemos para pagar eso. Vendemos sobre plano como solares las plantas de arriba, con el dinero que sacamos construimos lo de abajo. Hasta hace 2 meses se podía hacer, ya no se puede hacer. Otra dificultad. Podríais pensar que el Señor está diciendo que no. Ya. Pero siguieron adelante. ¿De dónde sacaría el dinero? El Señor proveerá. Porque si es voluntad de Dios, se tiene que hacer. Habla con el arquitecto. Más trabas. ¿Tenéis quien lo haga? Nosotros. ¿Tenéis oficiales vosotros ni un albañil? Lo hacemos nosotros. Por entonces podías hacerlo, hoy no. ¿Y disponéis de recursos? Y mi padre respondió, tenemos la mitad. Dice, por entonces el proyecto valía 4 millones de pesetas. Dice, ¿tenéis 2 millones de pesetas? Dice, no, tenemos la mitad para pagarle a usted. Dice que el hombre, en su silla giratoria, se volvió un poco mirando para la pared, ¿no? Diciendo, no sé si es que riéndose o mudando la cara de sorpresa. Y cuando se vuelve otra vez, dice, no, don Francisco, yo tengo una reputación. Yo no puedo firmar eso si no se lleva adelante. No, yo no puedo firmar esas cosas. Y él dijo, usted no se preocupe que va a cobrar. Llévelo hacia adelante. Bueno, aquel arquitecto lo hizo porque el Señor tocó los corazones, porque si no podía haber dicho que no. Y, oye, se llevó la obra adelante y vino ayuda de toda España. Se hizo. Y ahora celebramos el 46 aniversario de un local de 3 plantas, en fin. Pero fue un proyecto que se dejó en las manos del Señor y que no, ante las dificultades, no se achantaron. Entonces, que esta lección nos sirva a todos nosotros de que, aunque surjan dificultades en los proyectos que el Señor te manda, no hagamos como Josué y Zorobabel, no nos durmamos en nuestra propia complacencia, no descuidemos nuestro templo. Que el Señor bendiga vuestros corazones y la palabra de Dios. Amén.